Muy buenas noches, gracias que nos acompaña. Estamos en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso, ahora en la nueva sede del Senado, aquí en Avenida Insurgentes y Reforma. De repente, bueno, no tan de repente, pero sí nos apareció con fuerza, eso sí creo, el tema de la marihuana y todo lo que sobre ella se ha dicho. El tema de salud, el tema del cultivo, consumo de la marihuana, el tema del uso lúdico, que se le llama, y estamos en eso, porque el presidente ha dicho que él no está de acuerdo, pero alienta un gran debate nacional que debe de empezar, yo supongo que en estos días y a través de 3 etapas, como ha dicho el secretario de Gobernación. Es un tema, me atrevo a decir, no para hacerse un lado, pero es un tema de suyo delicado. Es un tema que nos coloca con muchas variables al mismo tiempo al país. Nos coloca incluso con cuestiones que tienen que ver con ética, con moral, con pensamiento, con lo que la gente pensamos de lo que debe de ser la vida. Pero también con derechos, con obligaciones, con garantías. Y es por ello que el tema lo tenemos que echar por delante, porque diría yo que es inevitable. Es inevitable lo que vaya a pasar. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero es inevitable que algo va a pasar. No vamos a estar igual que ahora, le puedo garantizar en 1, 2, 3 años. Entonces, creo que tenemos una buena mesa. La idea es abordarlo desde varias perspectivas, que usted también pueda normar criterio y que nos dejemos de voces, gritos y al mismo tiempo tengamos información para poder tener un criterio, que eso es yo creo que lo más importante. Está hoy con nosotros el senador Enrique Burgos García. Él es senador por el Partido Revolucionario Institucional y es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante de la Comisión de Justicia. Y este tema, senador, te va a pasar cerquita, creo, ¿verdad? Muy cerquita. Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto como siempre, senador. Encantado de estar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. También le quiero agradecer a la maestra Carmen Fernández Cáceres. Ella es directora general de Centros de Integración Juvenil, ACE, con quien debo de reconocer, he tenido yo un gran acercamiento con el tema desde hace mucho tiempo. Carmen, es un enorme gusto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Gracias, es un gusto. Está también con nosotros el maestro Raúl Martín del Campo. Él está en la Dirección General de Atención, es director general más bien, de la Dirección General de Atención y Tratamiento de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC. Maestro Raúl, bienvenido, es un gusto. Gracias, Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Y también está con nosotros la maestra Lisa Sánchez. Ella es directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia y forma parte de este equipo muy importante que fue el que presentó el amparo y que la Corte le concedió a 4 ciudadanos el amparo que tenían que ver con ustedes y con lo que tú habías desarrollado. Gracias, Lisa. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. A ver, yo les propongo que demos una primera vuelta, así, ¿no? ¿Cómo ven el asunto? ¿Qué importancia le concedemos? ¿No? Así una reflexión inicial que nos permita ir desmenuzándolo, si les parece. ¿No te importa que empecemos, senador? Claro, con mucho gusto. Desde luego, yo empezaría, Javier, por afirmar, primero, un respeto a los derechos humanos, incuestionable, un respeto a la decisión de la Corte, también incuestionable, si lo dejamos por separado. No es meterlo en duda, ni mucho menos. Por otro lado, yo creo que el tema va a dar para mucho, porque va a tener impactos en la sociedad, en su comportamiento, en su evolución, en su proyección, y como tú lo acabas de comentar, va a tener efectos en el orden ético, en el orden de comportamiento, en la convivencia del día a día, y en la proyección que puedan tener las nuevas generaciones particularmente, y qué destino auguramos con esta coyuntura. Por una parte, yo creo que habría que enriquecer los puntos de vista, partiendo de algo, Javier, no descalificar ningún punto de vista, al contrario, respetarlo, compartirlo y analizarlo. El principio sería 0 descalificaciones para ninguna parte, por un lado. Por el otro, yo diría, no es un acto reflejo, ni mucho menos. Yo también tengo mis reservas en el tema de abrirlo. Habría que considerar efectos colaterales, si esto abre o no la puerta para otras circunstancias, pero creo que habrá, y si en el curso de este programa hay oportunidad, yo colocaría 3, 4 comentarios que serían pues tema para analizar, para debatir en esta perspectiva que se hace, que la hizo pues tanto el gobierno de la República a través del propio presidente como el propio Senado, la ha hecho también, decir, abramos el tema. Muy bien. Esa sería mi primera entrada. Muchas gracias, senador. Carmen, ¿cómo la ves? El tema importante, importantísimo, para el país, para los ciudadanos, para la vida nacional, sin duda. Nosotros celebramos que
la Suprema Corte haya incluido dentro de su fallo un aspecto básico de reconocimiento de los daños a la salud, una prohibición muy clara al consumo delante de menores y una restricción también muy clara al suministro, comercialización generalizado en la población. Yo creo que eso ha sido fundamental y eso puede encaminar cualquier trabajo legislativo igualmente. Nosotros, tú conoces la posición, nos enfrentamos día a día, precisamente con el dolor humano, no hablamos por hablar, vemos todos los días personas que tienen dolor humano, que tienen sufrimiento con el consumo, y la mitad de nuestros pacientes hoy en día, casi la mitad, son por el consumo de la marihuana, específicamente por problemas asociados. Yo creo que tenemos que hacer caso a las encuestas también, que son muy claras, las encuestas de los centros de atención, tanto del CONADI como centros de integración juvenil, que sube el consumo de la marihuana muy claramente a partir de la despenalización de 5 gramos. En el sector educativo, pues sí, de la encuesta 2012 a la 15, casi 4 puntos porcentuales, 3.7, pero si lo consideramos desde el 2011 ya sube a 8 puntos porcentuales. Entonces está subiendo mucho por la percepción que tienen sobre todo los más jóvenes. Estudiantes de preparatoria, la tercera parte están consumiendo, al menos en las encuestas del Distrito Federal. Yo creo que tenemos que considerar que si aún no está abierto del todo para el uso recreativo, está subiendo de esta manera tan fuerte, que es una tendencia, una magnitud creciente tan fuerte, hay que tener esas reservas. Sin duda, los derechos humanos tienen que ser respetados, los derechos humanos de las libertades. No queremos ni un solo usuario en la cárcel, yo creo que también eso hay que trabajar. Si hay algunos en la cárcel hay que sacarlos, no debemos dejar que entre ningún otro a la cárcel. Ofrecemos el tratamiento, sin duda alguna, absoluto respeto a la libertad de autodeterminación, por supuesto, pero como todo tiene que tener un límite, y ese límite está claramente normado, incluso en nuestra Constitución, por otros derechos, como el derecho a la salud, que el Estado tiene obligación de vigilar la salud de los ciudadanos, de ayudarlos al autocuidado, por el derecho muy claro de los niños a tener un sano desarrollo. México tiene firmada una convención de los derechos de los niños y muy claro en su artículo 33 dice que tienen el derecho a vivir una vida sana sin drogas. Y esto es un punto sustancial y por eso celebramos la decisión de la Corte en que se prohíba delante de menores. El tema va a ser cómo se vigila esa prohibición en casa. ¿Sale, Raúl? Sí, nosotros también, bueno, desde la Secretaria de Salud hasta el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, se han manifestado respecto al respeto que se tiene respecto a este fallo de la Suprema Corte de Justicia, pero claro que vemos varias cosas con preocupación porque nos vienen varias tareas al sector salud, y ya lo comentaba Carmen, la obligación del Estado es vigilar o velar por la salud de sus ciudadanos. Hay 2 puntos que nos preocupan respecto a este fallo de la Suprema Corte. En primera, bueno, celebramos que dentro del fallo se considere que la marihuana es lesiva para la salud, que no es una sustancia inocua, pero sí nos preocupa el hecho de que se argumenta mucho que es una sustancia poco dañina para la salud, o menos dañina para la salud que alcohol y tabaco. Nosotros creemos que estas afirmaciones están basadas en estudios sesgados o en una lectura sesgada de algunos estudios. Los daños en el sistema nervioso central que genera la marihuana son muy claros. Su consumo genera daños importantes para atención, memoria, aprendizaje, etcétera. En el caso de los menores de edad genera daños clarísimos respecto a la maduración de su sistema nervioso, sobre todo en las áreas que están encargadas del control de los impulsos, del manejo de los sentimientos, de la toma de decisiones. Y además, bueno, si fuera una sustancia tan poco lesiva, no tendríamos tanta demanda de tratamiento de personas que van a nuestros centros. Tenemos 340 centros de atención primaria a las adicciones, y también nos pasa como en el caso de centros de integración juvenil, que ya cerca de la mitad de los usuarios que van a nuestros centros de tratamiento van para dejar el consumo de marihuana. Por otro lado, también para nosotros es fundamental entender que
sí es una droga que se ha asociado con problemas psiquiátricos de otra índole, sí es una sustancia que se ha asociado con el consumo de otras sustancias, y sí nos preocupa la percepción que tienen nuestros adolescentes de que es una sustancia que no genera problemas. Nos pasa con nuestros pacientes que dicen, no, pues es que yo lo que leo y lo que oigo es que la marihuana no genera problemas, entonces estaba injustamente prohibida. Y por último también nos deja una gran tarea porque en los países y en los estados, por ejemplo, de la Unión Americana, donde ya se permite el uso con fines médicos o lúdicos, encontramos que viene siendo la segunda fuente de obtención de los adolescentes. La marihuana la obtienen ahora de parte de adultos que la están obteniendo para uso médico o porque tienen, digamos, su permiso, su licencia para poderla obtener para fines lúdicos. Entonces, se está desviando el producto hacia el target o hacia la población de los adolescentes. Entonces, eso nos genera, nos deja a nosotros como sector salud grandes tareas que tenemos que de inmediato empezarnos a abocar en ellas. Sí. Lisa, a ver, una mirada genérica, general. ¿Cómo ves el asunto? Sí, bueno, mira, nosotros primero que nada decir que estamos felices con el fallo de la Suprema Corte porque nos parece que independientemente de que el proyecto de sentencia le fue favorable a estos 4 ciudadanos, es la primera vez que el Poder Judicial entra en un verdadero diálogo de poderes al tema de política de drogas, y eso hay que celebrarlo independientemente de todo. Creo que nos hacía mucha falta, creo que el legislativo, y aprovecho que estamos en la casa del legislativo, se ha tomado esto con demasiada paciencia, se lo ha tomado con muy poca seriedad y muy poca voluntad política, entonces celebramos el hecho de que sea el Poder Judicial, el que hoy por hoy nos marque un sentido de urgencia mucho más claro para que el legislativo y ejecutivo entren verdaderamente al tema. Dicho esto, nosotros también trabajamos día a día con una realidad que puede ser otra. Nosotros no trabajamos necesariamente con el tema de tratamiento y adicciones, pero sí trabajamos con el tema seguridad ciudadana. Y nosotros nos hemos dado cuenta, y por eso iniciamos estos procesos desde México Unido contra la Delincuencia, que desde que nosotros decidimos volvernos todavía más férreos con la prohibición de las sustancias y decidimos utilizar el sistema de justicia penal para lidiar con un tema de consumo y producción, dejamos de lado la atención de todos los delitos de alto impacto que sí generan un daño muy claro en la sociedad. Y lo vemos en las encuestas de victimización, y los vemos en las encuestas también de prevalencia delictiva, y lo vemos también en las encuestas sobre impartición de justicia, y lo vemos también en el funcionamiento de nuestras instituciones de seguridad y de justicia. Tenemos proyectos en ministerios públicos, tenemos proyectos de identificación de liderazgos comunitarios, tenemos proyectos con todos los gobiernos estatales del país en temas de cultura y la legalidad, y nosotros lo que vimos después de 16 años de funcionamiento en México Unido contra la Delincuencia es que si tú ponías más policías, leyes más duras, más militares en las calles y distraías toda la acción del Estado en la persecución de las drogas bajo, digamos, como el principio de que esa persecución y esa prohibición iba eventualmente a eliminar tanto el consumo como la producción, estábamos haciendo el peor uso de nuestros recursos, tanto de policías como de seguridad, como de impartición de justicia. Hoy en día, Javier, por andar persiguiendo consumo, por andar persiguiendo posesión, por andar encarcelando gente por delitos contra la salud, que en su gran mayoría siguen siendo consumo y posesión, tampoco engañemos a la gente, no estamos metiendo a la cárcel a los grandes líderes del narcotráfico, ya no estamos investigando violaciones, ya no estamos investigando secuestros, ya no estamos investigando extorsiones y otros delitos de alto impacto. Y por eso decidimos meternos en política de drogas. Yo te diría que si bien es importante tratar el tema de consumo y, como dice Raúl, poner a las autoridades de salud a hacer la tarea de lo que toca para que esa regulación funcione, también es bien importante ver la pantalla completa y ver cuál ha sido el impacto de esa prohibición en derechos humanos, en impartición de justicia, en seguridad y en otras áreas. Efectivamente, la Convención Internacional de los Derechos del Niño habla del derecho a una vida sin drogas o sin adicciones, pero también habla el derecho a una vida sin violencia. Y nosotros estamos viendo en este país una espiral de violencia que ya mermó la esperanza de vida de nuestros jóvenes varones de entre 15 y 39 años en un año. Y eso lo dice la Comisión Nacional de Población. Entonces, creo que es bien importante que pongamos esfuerzo redoblado en el ámbito de salud. Sí, nadie ha dicho que la marihuana es una sustancia inocua, nadie ha dicho que no haya personas que se enganchen,
pero tenemos que ponerle también el doble y el triple de esfuerzo a este debate en materia de derechos y en materia de impartición de justicia. Yo creo que ahí hay una clave que muchas veces se termina olvidando del debate, ¿no? Bueno, a ver, meto el primer tema después de esta mirada general. Entiendo que va a ser poco los 50 y tantos minutos, pero a ver, el tema de marihuana, el mundo, el tema de la lucha contra las drogas, el tema de la relación con Estados Unidos, el tema internacional de este asunto y sobre todo la impresión generalizada de que el tema que el tema nos está cayendo encima y otros pueden decidir por nosotros. Pongo el caso concreto, California, déjenme, sé que lo saben, en las elecciones para presidente, California el año que entra, primer martes de noviembre, van a consultar el uso lúdico no, y las encuestas hoy colocan 7-3. Quiere decir que cada 10 ciudadanos 7 van a decir que sí. Entonces, a ver, esta dinámica internacional que nos toca y de la cual nosotros somos casi que estratégicos. Estados Unidos consume el 50% de la marihuana que aquí producimos. Ellos ya hacen su esfuerzo, ¿no? Pero el 50% somos nosotros. Entonces, a ver, una mirada del mundo en relación a México, etcétera, que además todo el mundo lo está pensando. Si les parece, demos otra vuelta. Muy bien. Si me permites, muy brevemente, sí, retomo el tema. Un derecho humano, sí, que reconoce la Corte. Perfecto. Pero la esencia del sentido de la Corte, ¿no? Es el fondo. Sí. Pero en el mismo contenido constitucional de los derechos humanos está el derecho a la protección de la salud, que es no solamente un derecho individual, que lo es, un derecho humano, también es un derecho colectivo. Entonces, la gran tarea es, ¿cómo vas a conciliar un derecho humano individual con un derecho humano colectivo, el derecho a la protección de la salud? El tema de la marihuana, efectivamente, no, sino hay muchísimos casos de daños, en unos casos severos, en otros no tan trascendentes, pero ahí está el tema. Y vuelvo al tema original que tú decías, lo internacional y lo nacional. No es entrar a un terreno filosófico o idealista, pero ¿cuál es el fin del Estado? ¿Para qué se constituye gobierno, sociedad, estructuras, competencias, el Estado? ¿Cuál es su búsqueda? Todos los teóricos de antes y de hoy dicen, el fin último del Estado, Estado mexicano, es el bien colectivo. ¿Este es el camino para el bien colectivo? Yo creo que no. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el método. Si hemos restringido, si hemos penalizado, entonces creo que es un problema de método, pero no hay que perder de vista el fin ni confundirlo con el método. El fin es que efectivamente, bien lo decía Elisa, hay una idea de que sea una vida sin drogas, perfecto, pero si estamos equivocando el método, entonces tendremos que revisarlo y corregirlo, a través de la ley, a través del impacto preventivo, del impacto salud, del impacto cultural, del impacto educativo. Ahora, la relación y la influencia es real. Los medios de comunicación impactan directamente, el mercado es una realidad. Mientras haya una gran demanda, Javier, pues va a haber oferta de la medida que tú quieras. Entonces, mientras exista un gran mercado allá o en Europa, pues la oferta va a estar ahí. Sí. Entonces, ayer leía una aportación muy interesante en un diario nacional de Diego Valadez. Sí. Decía, este tema no, el de la marihuana o la resolución no va a acabar con el problema. Sí, claro. Simplemente es un sesgo. Sí. Entonces, el tema yo creo que es, no confundamos el fin último con el método. Revisemos el método. Si esto no está funcionando, bueno, veamos que sí va a funcionar. Si hay que hacer una buena combinación en la escuela, en la familia, en la prevención de la Secretaría de Salud, etcétera, 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 de la sociedad civil particularmente. Pero no confundamos que decir, qué bueno que ya se permitió esto, es parte de las circunstancias, pero no es lo que buscamos, por lo menos en mi convicción, no como sociedad y no como Estado. ¿Así lo verá el mundo? Quizá no, pero quizá sí, quizá no. Quizá no. Todo depende. Quizá no. Los holandeses anduvieron muy avanzados en el tema, por decirlo de alguna manera. Sí. Hoy están recapitulando, diciendo, bueno, vámonos más despacio, sí, los resultados no son tan buenos. A ver, ahorita ahí vamos, espera, Melissa. Adelante, Carlos. Sí, bueno, el senador Burgos puso, yo creo que el punto nodal de la discusión. Las convenciones internacionales, el derecho en general, la Constitución mexicana, todas las leyes, lo que protegen es el bien común, lo que protegen es el bienestar colectivo, para eso están hechas. Entonces, primera pregunta, ¿nos traerá mayor bienestar colectivo el abrir una tercera droga
de consumo al mundo si tenemos tantos problemas con las dos que ya existen en muertes, en discapacidad, en que los menores son los que se inician a pesar de que está prohibido su consumo a menores? Ciertamente hacia el bienestar colectivo no va. Ciertamente también hay que defender los derechos individuales sin socavar el bienestar colectivo. Yo estoy totalmente de acuerdo que para que haya un bien común de los que han sido afectados, tienen que cambiarse ciertos métodos, no al encarcelamiento, eso está clarísimo. Hemos sido invitados, Javier, a un grupo de la sociedad civil hacia las discusiones en las Naciones Unidas en el 2016, en abril de 2016, la sesión especial de las Naciones Unidas. Este grupo de la sociedad civil se constituyó con 26 participantes de todas las regiones del mundo. El objetivo fue recolectar la opinión de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, actores, usuarios, actores de tratamiento, actores científicos diferentes. Se recabaron información pues de miles de organizaciones civiles de todas las regiones del mundo. Nosotros recabamos de México, Centroamérica, ayudamos un poco en algunas comunidades latinas a lo largo del hemisferio. Y bueno, dentro de las conclusiones que el presidente de este grupo de trabajo hacia la Sesión Especial 2016 ha sacado, y recientemente fueron presentadas en un congreso que realizamos en nuestro país, un congreso internacional de adicciones, que por cierto se llama Evidencias para el Desarrollo de Nuevas Políticas Públicas. Evidencias porque es muy importante centrar todas las opiniones en evidencia científica, no en opiniones personales, no en ideología, no en casuística aislada. Y dentro de las conclusiones que saca este grupo de trabajo es que hay que desmenuzar todo este entretejido de discusiones en 4 o 5 grandes temas: las drogas y la salud, que sin duda está reconocido su daño, el inicio en menores; las drogas y los derechos humanos, donde tiene que, ese es el gran punto, ¿no? Cómo podemos atender los derechos de las personas en su libre autodeterminación sin lastimar el bien común y sobre todo respetando el derecho a la salud; las drogas y el crimen, de cómo no criminalizar más usuarios ni que vayan a dar a la cárcel tanta gente de los eslabones más bajos; y las drogas y los desafíos hacia futuro. Y uno de las grandes propuestas, sin duda, es, como lo dice el senador Burgos, el fortalecimiento de la prevención. Luego tenemos que tener preparada una sociedad que pueda decidir, porque hoy por hoy, con tanta información que se ha manejado, como se le ha cambiado la opinión a los mismos jóvenes respecto al daño que provoca, yo no sé si está la sociedad también informada. No es que el sector salud no haya hecho la tarea, la ha hecho, y gracias a eso México es de los menores consumidores del continente, comparado con Estados Unidos y con Canadá, bueno, por mucho. Realmente la ha hecho, y ahí sí, en el fortalecimiento de la prevención, tal vez valdría legislar, por ejemplo, la obligatoriedad del sector educativo. O sea, esto tiene que ser una prevención desde todos los escenarios, en una coordinación importante de todos los sectores. Esa es una que se ha pedido. La segunda, que es otro tema que tiene que ver con los medicamentos: garantizar el abasto de medicamentos, garantizar la investigación, promover mucho más investigación, formar recursos humanos especializados en todas las áreas que competen a esto, y sobre todo, y subrayado, retomar la experiencia internacional de lo que ha pasado en los distintos países. Holanda es todo un tema, nos llevan 45 años de adelanto en la investigación de lo que ha pasado. Abrieron con el tema de asegurar espacios para que prueben los jóvenes y no tengan contacto con el crimen organizado, que no corran riesgos. Y lo que pasó en Holanda, en estos coffee shops que solamente fueron para mayores de edad de 5 gramos, es que fueron ofertados de todo tipo de drogas, de todas maneras, por el narco alrededor de los coffee shops, lo que se llama la oferta por la puerta de atrás. Holanda en el 2004 reconoce que equivocó su política, empieza a cerrar coffee shops, lo reconoció antes las Naciones Unidas. Cerró en el 2012 hacia turismo por la gran afectación que tuvo de turismo recreativo para la marihuana, y ahora tienen una política de investigar todos los días la cantidad de drogas que circulan, con un aumento de metanfetaminas considerable. En los 70 les aumentó la heroína y el SIDA.
Portugal despenalizó, fue de los primeros que despenalizó, tiene un gramaje mucho mayor que el que tenemos nosotros, que también está despenalizado. Tiene 20, ¿no? Tiene entre 30 y 40, pero además no es para consumo inmediato personal. Tiene para una semana. ¿Perdón? Es para una semana. Para una semana, sí. Entonces, no lo tienen igual que nosotros, pero su lógica fue otra completamente distinta a la realidad mexicana. Su lógica fue el elevado consumo de heroína, que tenían, y el problemón que tenían, igual que Holanda, de aumento de heroína. Uruguay, a un año de que legalizó, ha aumentado su consumo de 8.1% a 17%. Ha duplicado el consumo en un año. Dicen que sí controlan la producción en casa, que sí hay una fiscalización de que no se pasen de las plantas permitidas, pero son 4,5 millones. Aquí, ¿cómo se va a poder tener un control sobre la producción? Sí. Bueno, oigan, permítanme una pausa, que es la que tenemos que hacer, pero entiendo muy bien que tienes una perspectiva distinta del asunto, ¿no? Y entonces, si les parece, Raúl, vamos a la pausa y regresamos con ustedes y entramos a otro tema, a un subtema del tema, ¿sale? Vamos a una pausa. Bueno, le agradecemos que siga con nosotros y si inicia sintonía, le recuerdo, estamos hablando del tema de la legalización de la marihuana con fines recreativos y estamos en esta parte abordando una mirada inevitablemente nacional, digo, no siempre es el referente, pero con una mirada internacional. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Cómo nos afecta? Entonces en eso andamos. Raúl, entonces ahí continuamos, ¿no? Ahora sí que el ciclo. Claro, y hablando de lo que está pasando a nivel mundial, bueno, obviamente lo que ahorita nos tiene muy concentrados es que a mediados del próximo año viene la Asamblea Extraordinaria de Naciones Unidas, precisamente para hablar sobre estos temas, ¿no? Y algo que es muy importante, es un buen momento, nos cae en buen momento el asunto. Así es, exactamente, sí. ¿No? Y algo que es importante recordar es que la última vez que Naciones Unidas se trató este tema, se publicaron unos principios rectores que decían que tenía que haber un equilibrio entre las acciones de combate a la oferta y las acciones de control de la demanda, digamos, de reducción de la demanda. Y la verdad es que eso no ha pasado en ningún país. Entonces nosotros creemos que es importantísimo que México precisamente vaya a esta asamblea a ver si es viable o no es viable de verdad que haya un equilibrio entre lo que hacen lo que hacemos los que tratamos de que se consuman menos las drogas y lo que hacen aquellos que están tratando de que estén menos disponibles. Pero hay un tema que es importante retomar respecto a lo que está pasando en el mundo, y es que este mundo se mueve por temas económicos. Y hablando de nuestro vecino del norte, en nuestro vecino del norte, el tema de la marihuana para consumo medicinal y el tema de la marihuana para consumo recreativo ya es toda una industria que está generando muchos millones de dólares y donde hay empresarios claramente interesados en que esto sea un mercado que se expanda más allá de Estados Unidos. Entonces, yo sí me preguntaría qué tanto de lo que está pasando también en nuestro país tiene influencia de intereses que son económicos más que intereses de bienestar común, ¿no? Entonces es importante que nos pongamos a reflexionar y a observar sobre qué está pasando en ese sentido. Sí. A ver, Lisa, ¿cómo la ves? Pues mira, nosotros lo vemos, también tenemos la oportunidad de participar en el debate internacional. México Unido contra la Delincuencia tiene el secretariado del New York NGO Committee, que es justamente el comité de organizaciones de sociedad civil con sede en Nueva York, que es donde está la Asamblea General de las Naciones Unidas, y formamos parte de estas discusiones en bases cotidianas. Yo te diría varias cosas. La primera es que si bien es cierto que las convenciones internacionales te prohíben los usos no médicos y no científicos, las mismas convenciones internacionales se han ido asegurando y se han ido cerrando cada vez más hacia el lado punitivo, y que básicamente las leyes de drogas que tenemos hoy en día son las que nos hereda la última convención del 88, que es la que nos obliga a hacer un acto criminal todos los temas relacionados a un consumo, independientemente de que no hablan nunca de que el consumo tenga que ser un crimen. Sí dice que todas las actividades conexas lo deben ser. Eso ha generado consecuencias globales desastrosas, no tanto en la manera en la que tipificamos en nuestros códigos penales, por ejemplo en América Latina, que sí hay un movimiento de países que ya reconoció que América Latina es adicta al castigo, más que ser adicta a las drogas, es adicta al castigo de las drogas.
pero generó, por ejemplo, consecuencias terribles en todos los países asiáticos, que fueron los que endurecieron todos los temas de las penas capitales para castigar delitos de drogas. Hoy por hoy, por ejemplo, en Irán, 70% de las ejecuciones sumarias de las personas que mueren a manos del Estado iraní son justamente condenados por drogas, y las condenas por drogas en Irán son simple posesión. Entonces creo que lo que es bien importante decir del movimiento internacional es que el falso consenso de Viena, en el que todo el mundo realmente quería un mundo libre de drogas, incluso el eslogan de la última UNGAS fue "A drug free world, yes we can", ¿no? Hoy por hoy está roto. Porque por un lado tienes países en donde la simple posesión de cannabis te hace acreedor a la pena de muerte. Y por el otro lado tienes países, varios de ellos siendo los principales hegemones de la imposición de la prohibición, en donde eso ya no solo no es un delito, sino que es una actividad legalmente regulada. Vamos a llegar al 2016, a la UNGAS del 2016, demostrando una simple cosa, y es que no hay consenso. Y no hay consenso por una razón bien importante, y es que todo el tema de la lucha contra las drogas a nivel global se realiza sobre un principio falaz, que es la responsabilidad compartida, ¿no? Los estados dicen tenemos la responsabilidad compartida de pelear el tema de la lucha contra las drogas en materia de control de la oferta y reducción de la demanda. Y como decía Raúl, ese principio de compartir los esfuerzos de reducción de la demanda no se ha visto en ningún lado. Y lo que América Latina hoy por hoy discute, y con esa voz llegará a UNGAS, es ¿por qué nosotros tenemos que poner a todos los muertos si nosotros no ponemos la mayor parte del consumo? Y eso no quiere decir, y es bien importante retomarlo también del proyecto del ministro Saldívar, que cuando nosotros decimos hay que regular un mercado, porque en esta mesa ya se dijo, hoy por hoy las relaciones económicas son las relaciones que dictan cómo se da la convivencia en los países. Nosotros lo que decimos es, esto es un mercado altamente lucrativo, que lo único que hace es empoderar empresarios criminales. Regulemos este mercado sin abandonar prevención, sin abandonar tratamiento, sin abandonar educación, pero sin entregarle, por ejemplo, cosa que sí hizo este país, la prevención a los niños que hacen su servicio militar con el ejército. No es posible que hoy por hoy no haya un mandato obligatorio de la Secretaría de Educación en prevención de drogas, pero sí estemos mandando a la Sedena y estemos mandando a todos los niños que hacen el servicio militar a que sean ellos los monitores de la prevención de adicciones, cuando es el mismo ejército el que va detrás de la producción de drogas y el que va detrás del tráfico y del que va detrás de todos los delitos de drogas, ¿no? Yo creo que es bien importante que entendamos como sociedad que esta es una discusión muy amplia, multidimensional, y como tal no nos podemos quedar solo en qué va a pasar si el consumo sube. Sí, en Uruguay el consumo ha subido, pero las mismas autoridades uruguayas reconocen que es una tendencia histórica que se inicia en el 2001 y que ese crecimiento que empieza en el 2001 es el crecimiento que se ve hoy en lo lineal, independientemente de la ley de 2012. Estamos hablando de 2013, perdón. Estamos hablando también de aumentos de consumos estacionales en Washington y Colorado, sí, y estamos hablando además también de un muy mal ejemplo, porque si me lo permites, Javier, Estados Unidos hacia afuera tiene el estado más poderoso del planeta, pero hacia adentro tiene el estado más débil. Tú sabes que las limitaciones del freedom of speech en Estados Unidos hacen que, por ejemplo, no se pueda prohibir la publicidad de ningún tipo de elemento o ningún bien intercambiable. En México nosotros no tenemos ese problema. Una regulación efectiva del cannabis prohibiría lo mismo que se hace hoy con el tabaco, el fumarlo, consumirlo en espacios públicos, el tema de la promoción y la publicidad, el tema de la prohibición para los niños, que nosotros también estamos completa y absolutamente de acuerdo, ni niños ni adolescentes tendrían que hacer esto, pero eso no deja de hacer válido el hecho de que un Estado como el mexicano, tan castigado por el fenómeno narcotráfico, tiene la responsabilidad de actuar en la regulación de un mercado que no va a desaparecer y que sin embargo sí nos está generando muchísimas consecuencias sociales. El mundo está caminando hacia esa falta de consenso, está diciendo necesitamos soluciones que se adecúen además a nuestras necesidades, porque el fenómeno drogas no es el mismo en México que en Argentina, que en Chile, y no es lo mismo en Chihuahua que en Cuernavaca, ¿no? Entonces, soluciones que se adecúen, que respeten la soberanía nacional, y además hay otra tendencia internacional bien importante que no se mencionó aquí, sí las 3 convenciones de drogas, sí las convenciones de derechos humanos. ¿Cómo vamos a hacer que la aplicación de las convenciones de drogas
no se pase por encima la aplicación de las convenciones de derechos humanos. Y ahí entra tratamiento forzado, pena de muerte, temas de desproporcionalidad de las penas y los castigos, temas de los derechos precisamente a la salud, pero también a la libertad, al desarrollo de una libre personalidad, etcétera. Entonces creo que es un tema súper complicado, es un tema en donde la evidencia, dependiendo de quién la tenga y quién la produzca, se modifica hacia un lado o hacia el otro. Nosotros, por ejemplo, tenemos datos de que es al revés. La demanda en Holanda se estabiliza, sí se cierran ciertos coffee shops por la poca necesidad de tener tantos coffee shops abiertos, pero hoy por hoy la mayoría del pueblo de los Países Bajos quieren regular la famosa puerta de atrás, es decir, quieren que haya una regulación que pida desde la siembra hasta el consumo final que sea legal toda la cadena de producción de marihuana, porque efectivamente lograron el objetivo fundamental de esa regulación, que era separar el mercado de marihuana del mercado de todas las demás drogas. Hoy por hoy en ningún coffee shop en Holanda se puede consumir ni alcohol. Entonces creo que es bien importante que tengamos muy claro que hay evidencia para discutir de manera indefinida, pero que lo principal en la tendencia internacional es que ese consenso de que sí se puede aspirar a un mundo libre de drogas no se reparte de manera equitativa entre todos los países y no a todos nos está funcionando, como claramente demuestra el caso latinoamericano. Bueno, a ver, hay aquí una disyuntiva que creo que está latente, y es la disyuntiva que han planteado. De alguna otra manera, creo que todos coinciden en eso. Estamos derechos, libertades, un Estado benefactor, un Estado que cuida a la sociedad, un Estado que procura la salud de la sociedad. Es un asunto ahí complicado, ¿no? Porque, digamos, yo podré tener el derecho de hacer lo que quiera conmigo, pero al fin y al cabo pertenezco a una sociedad, integrado a la sociedad pasan una serie de circunstancias. Yo les propongo que reflexionemos sobre eso, porque casi estoy seguro que va a ser una de las grandes reflexiones cuando venga el debate, cuando entre la segunda etapa del debate, porque si el debate se hace como dijo el secretario de Gobernación, puede ser muy interesante la primera etapa, porque en la primera etapa vamos a escuchar a quien no hemos escuchado, especialistas, investigadores, o sea, porque yo creo que hay en México, sin duda alguna, marihuanólogos, o sea, gente que se ha dedicado a estudiar el fenómeno. Oye, es un fenómeno de siglos, ¿no? Entonces, bueno, les propongo una reflexión sobre este tema, que es un asunto, entiendo, abogado, o sea, abogado, sí, senador, sí, pero que creo, abogada, o sea, entiendo que es un tema, ¿no? A ver. Si mal lo entiendo, recojo el último comentario de Liz. Si aspiramos a un mundo o a una sociedad libre de drogas, como fin, como propósito último, fíjate, para mí sería un punto de llegada, es decir, ¿este es el referente, es lo que buscamos? Yo diría, sí, un mundo sin drogas, sí. Ya es un punto de vista que acerca entre visiones distintas, no descalificadas, por supuesto, ¿no? Por eso yo insistiría en que lo que tenemos que precisar no es el fin último de la sociedad, ni del Estado en su conjunto. No queremos un mundo con drogas. Lo que estamos revisando es el método. ¿Cómo le vamos a hacer frente al mercado, frente a la influencia pues que tienen particularmente el gran mercado de Estados Unidos, frente a las condiciones económicas, frente a la realidad de la convivencia, en donde a ciertos segmentos muy pobres, por cierto, les resulta atractivo decir, pues yo siembro esto porque me lo compran muy bien? Es un conjunto de cosas. Pero insisto, no confundamos fin último con metodología. Vayamos a la discusión del método que debemos aplicar. Eso me parecería mucho mejor. Ahora, tenemos una influencia internacional indiscutible. El mundo desde hace 15, 20 años se abrió y va a estar abierto. Vamos a estar dependiendo de todo esto. Pero eso no implica que declinen las posibilidades de la propia nación, como se dijo, una nación soberana que busca también su propia definición. Busquémosla, hagamos aportaciones, pero también toquemos la puerta del mundo. Tú comentabas hace rato lo que platicaste con el expresidente de Uruguay. Hombre, interesantísimo traerlo. Bueno, no aquí porque no le hace bien aquí. Oh, pero sería maravilloso. Estos son los personajes que... Puebla. Puebla. Pero Lisa, un jefe de Estado que le pulsó al método, decir, bueno, habría que escucharlo. Más con credibilidad, en fin, ¿no? Habría que escuchar, por ejemplo, al doctor Sincer. A Juan Sincer, por ejemplo, un oncólogo que le vi un análisis muy detallado la semana pasada, que dices, esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces yo diría, si nos ponemos de acuerdo a dónde queremos llegar,
va a facilitar el debate con todo y la proporción que tenga. Queremos llegar al último piso de acá, escaleras, helicóptero, elevador, vamos a ver qué nos conviene, pero queremos llegar ahí arriba, y en eso coincidimos, Luis. Adelante, Carmen. Sí, yo creo que vuelvo a subrayar las convenciones, lo que buscan es el bien común, lo que mejor haga la sociedad en su conjunto, no a un grupo de individuos, sino a la sociedad en su conjunto. El tema primero sobre la mesa estuvo muy alrededor de la seguridad y la salud como opuestos, que no son opuestos tampoco, como tampoco son los derechos humanos y la salud, tampoco son opuestos. Creo que la gracia ahora de legislar va a ser precisamente esos no opuestos, centrarlos en lo que sea lo mejor para la sociedad. El tema de la violencia y las muertes por violencia, yo te quiero decir que quienes más matan en este mundo son empresas legales, son las alcoholeras y las tabacaleras. Esas grandes empresas tienen un sinnúmero de muertes diarias en enfermedades asociadas a su consumo. Para ponerte un ejemplo, Javier, de nuestro país, salen las noticias todos los días cuando un microbús choca, se murieron 40 jóvenes por un microbús. Bueno, diariamente es como si estuvieran muriéndose 4 microbuses. Es como si sacaras esa noticia, se murieron jóvenes en 4 microbuses, personas que por su consumo crónico dejaron ahí. No puedes cambiar balas por camas en los hospitales o por cementerios. Eso yo creo que es claro también, y eso no conviene a la sociedad. Como este argumento no pasó, y hay que recordar que no pasó, no es que el Poder Legislativo haya estado flojo, es que en la Asamblea del Distrito Federal no pasó una iniciativa de ley, simplemente se dijo no en la Ciudad de México al uso recreativo. El mismo jefe de gobierno ahora dice, valoremos el uso médico, nunca ha dicho el recreativo. No pasó en la Asamblea y eso hay que subrayar. Hubo varias iniciativas de ley, unas se durmieron, otras no pasaron y no pasaron por la Comisión de Salud precisamente porque se sabe que las mayores causas de mortalidad y morbilidad en este país tienen que ver con industrias totalmente legales. Entonces no podemos abrir una tercera droga, ahorita sí sería irresponsabilidad, sabiendo la cantidad de enfermedades asociadas, la cantidad de daño que ocasiona, la cantidad de muertes que ocasionan, no por balas, repito, pero sí por enfermedades asociadas, y eso no lo podemos dejar a un lado. Y subrayo, ¿qué nos conviene más como sociedad? Sí nos conviene que no haya gente en prisión que está solamente consumiendo. Pues cometieron un delito, ahí es otra cosa, porque también hay algunas encuestas que entre el 40 y 60% de los delitos se cometen bajo el efecto de una droga. No es que estén encarcelados por uso de drogas, son usuarios de drogas porque cometieron un delito. Hay otra gran parte que no deberían de estar en prisión, sobre todo narcomenudistas menores, si es cierto. Hay toda una propuesta también de sentencias proporcionales, de mayor acceso a tratamiento. Se pueden ver otras muchas soluciones que el enfoque de salud pública es el que tiene que guiar. Y el enfoque de salud pública habla del bien común también. Muy bien. Decía el jefe de gobierno algo que me llamó la atención. Dice, están los 5 gramos, pero lo penalizado es cómo consiguieron los 5 gramos. Claro. ¿No? Se te van encima. ¿Dónde viene? Y claro. esa es una variable que vuelve... y que de además ley. puso énfasis la propia Corte, ¿no? El asunto de la comercialización. Fue un Pero poco lo del ministro Rebolledo, Lisa, que dijo, yo no voto a favor por el tema de la semilla y de la siembra. Pues sí. No, porque la semilla, justamente la obtención de la semilla no estaba contenida dentro del Dentro proyecto del de dictamen. sentencia del Sí. ministro Esa fue la razón Saldívar. que Ese manejó. fue el argumento. Adelante, Raúl. Pero fíjate, eso es importante considerarlo respecto a cuál es la realidad de México. Y es que, bueno, en México tenemos toda una cadena que va desde la producción, la venta, la distribución, que son actos ilegales. Pero sin embargo en México hacemos una excepción con las personas que lo consumen. Y ese es el espíritu de la despenalización que hay en México. Es decir, a la persona que consume sustancias se le considera una persona que requiere tratamiento, que requiere atención, que requiere ayuda. Por lo tanto no se le considera un criminal. Y tenemos que tener consciente eso, porque esa es la realidad mexicana cuando vayamos a Naciones Unidas el próximo año. Que en México está despenalizado el consumo. Ahora, algo que es importante también destacar, y no nos podemos ir de esta mesa sin hablar de la prevención, es precisamente el presidente ha dicho, a ver, hablemos de la prevención
fortalezcamos la prevención antes de empezar a pensar si tenemos que cambiar. Medular, es clave, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y las estrategias de prevención tienen que ser diversificadas. Hacemos cosas en escuelas, hacemos cosas en comunidades, hacemos cosas en lugares de trabajo. Lo que estamos haciendo con la SEDEN es un programa dentro de muchos programas que hacemos en donde la prevención de joven a joven nos funciona. Entonces, si hay jóvenes que prefieren los sábados, en vez de hacer su servicio militar, ir a sus comunidades a hacer prevención, bienvenidos, es lo que hacemos, son estrategias diversificadas de prevención. Y por último, algo que también creo que es importante subrayar es, estas políticas que nosotros promovemos basadas en la evidencia también tienen que ver con que se haga un estudio serio de realmente el potencial médico que tiene la marihuana y cómo la marihuana. Nosotros sabemos que hay compuestos de la marihuana, principalmente los cannabinoides, que pueden tener cierto potencial médico. Pero de eso a que se recete fumada la marihuana es un mundo muy diferente. Sí. Es un mundo muy diferente. Sí. Entonces, basémonos en las evidencias que existen, nosotros tenemos estudios sobre eso, y veamos cuáles de los componentes de la marihuana pueden tener usos médicos y bueno, veamos la manera de que puedan tener acceso a la población a ellos, siempre y cuando también demuestren que sean buenos medicamentos, porque también hemos encontrado estudios donde nos dicen, son medicamentos, pero hay mejores medicamentos ya fabricados. Sí, hablaba hoy con Miquel Arriola, que ha hecho un gran trabajo, COFEPRIS, la verdad, y hablaba con él, y este asunto que estás diciendo lo mencionaba, le digo, oye, ¿no hay productos patito? Y se lo dijo, ¿no hay productos patito en la frontera norte? Uno ve cómo vienen los estadounidenses a comprar medicinas, y dice, estamos en eso, dice, estamos ahí tratando de tener una cobertura. A ver, Lisa, además de lo que vas a decir, voy a poner una palabra que es clave en todo esto: corrupción. O sea, no lo vamos a erradicar de un día a otro. Claro. ¿No? Claro. A ver, no, claro que esto, ¿qué piensas en función de echar a andar los proyectos, no? O sea, así de fácil, pues. A cualquiera de nosotros le pudo haber pasado alguna vez que te pueden detener con tus 5 gramos y al otro bolsa te ponen 10, o 15 o 20, ¿no? Exacto. Mira, yo te diría, creo que hay varios temas que pusimos aquí sobre la mesa. Nadie está diciendo que no prevención, no estamos todos de acuerdo. Pero hay una falacia aquí bien grandota cuando hablamos de decir en México el consumo no está penalizado, porque en realidad cuando nosotros pasamos la ley de 2009 creamos un delito extra, que es el delito de narcomenudeo, y le dimos concurrencia compartida a las entidades federativas y a la federación para perseguirlos igual. Entonces resulta que hoy por hoy la persona que tiene 6 gramos se procesa casi de manera automática como narcomenudista. Y lo que sí hemos visto nosotros en todo el seguimiento que hemos hecho de la aplicación de ley de narcomenudeo es que fue el marco jurídico perfecto para que las policías extorsionaran a los usuarios. Y entonces hoy por hoy se detiene al usuario por consumo en la vía pública, el usuario puede demostrar que está dentro de los límites de dosis de consumo personal inmediato, que además le pusimos nosotros ese calificativo, y de todos modos tiene que ser remitido a una agencia del Ministerio Público y ser presentado ante un juez. Cuando se hace esa presentación de los jueces es cuando justamente o se extorsiona o se presta al fenómeno de corrupción del que tú hablas, en donde se le siembra más cantidad para que la persona sea vulnerable o susceptible a dar una mordida o a buscar una salida alternativa del tema. Entonces hemos visto ahí mucho un fenómeno de extorsión, hemos visto también este fenómeno de distracción de policías, y lo decía súper claro en algunos debates. Se decían, incluso en televisión, de otros expertos que decían, hoy por hoy no es que no queramos que los policías no estén persiguiendo el delito tráfico ilícito. Lo que no quieres, lo decía el presidente Gaviria la semana pasada, es al policía fuera del bar, esperando que salga el primero para extorsionarlo ahí. Lo quieres en la calle haciendo rondines, lo quieres investigando, no lo quieres buscando la presa más fácil que hay. Y hoy por hoy eso es lo que pasa con nuestros usuarios. Y luego, justamente lo que decía también otros senadores aquí, que es, no está penalizado el consumo, pero sí como te hiciste de esos 5 gramos, pero sí el acto del preparatorio, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenemos un marco regulatorio que si bien no requeriría el tema de legalización, hay que reformarlo y hay que hacerlo, y esa discusión se dio desde el sexenio de Vicente Fox, y hoy por hoy no puede ser que a 20 años de eso estemos proponiéndonos de todos modos mantener el mismo sistema de umbrales, que por cierto es de los más bajos del mundo. Si es el más bajo de Latinoamérica, es de los más bajos del mundo. Otra cosa... O sea, hablamos de los 5 gramos. Sí. Y del medio gramo de cocaína y de los miligramos de otras sustancias. Otra cosa es el tema de marihuana medicinal. Yo aquí, por ejemplo, quiero celebrar la valentía de la senadora Cristina Díaz, del mismo partido que el senador,
que básicamente dijo, sí, hay que hacer mucha más investigación sobre el tema de cannabis medicinal. Y ella no solo fue a decir hay que hacerlo, ella dijo, en mi iniciativa de ley va metido el primer protocolo con médicos en un tercero autorizado de COFEPRIS en el estado de Nuevo León, con los pacientes que son todos estos niños organizados por sus mismos padres, y hagamos la investigación doble ciego, con la metodología que se necesita hacer, con la supervisión sanitaria de COFEPRIS, pero hagámosla. Porque una de las cosas que yo te diría, Javier, es que nosotros en México tampoco nos podemos permitir pasar 7 años debatiendo. No. Y en los debates se tienen posiciones. Y la senadora Díaz dijo, bienvenido el debate, pero mi posición es, si hay potencial terapéutico, esto se hace ley, pero no solo se hace ley, se le acompaña con el estudio. Y ese es el tipo de legislaciones y ese es el tipo de actuar de los poderes que nosotros estamos esperando hoy en día. No que nos digan, bienvenido al debate y pasamos 3 años más del sexenio debatiendo. No es posible que México no tenga plan nacional de drogas. Javier, no tenemos un plan integral de drogas. Tenemos 3 planes pequeños sentados en CONADIC, tabaco, alcohol, drogas ilícitas, y todo lo demás en la nada, y no existe, y está sentado en Secretaría de Gobernación, y al tercer año del gobierno del presidente Peña lo seguimos esperando. Eso es a lo que nosotros ya no podemos esperar, y de ahí que nosotros estemos en este debate invitando de verdad a ambas cámaras, a los gobiernos locales, a los gobernadores, al Poder Ejecutivo, a que de las palabras se pase a las acciones. A ver, 5 minutos tenemos para los 4. Entonces, una breve reflexión para cerrar, entendiendo que ustedes seguramente van a ser animadores muy importantes del debate. Entonces, digamos, esto fue como muchos de muchos lugares en que han estado, pues es un poco como ahora sí que si me permiten, si fuera un torneo de fútbol, es la pretemporada, ¿no? O sea, están haciendo ejercicio, ahorita están poniéndose en forma. A ver, entonces, si no te importa, senador, empezamos contigo, muy brevemente para cerrar. A toda la abundancia de referencias que se han hecho a lo largo de esto, yo retomo el tuyo. Si no hubiera corrupción, o por lo menos fueran márgenes mucho más estrechos de un problema que parecería no fácil de acabar, yo te diría, lo otro estaría muy, pero muy atemperado. Entonces, junto al tema médico, junto al tema de efectos secundarios, efecto de los jóvenes, escuelas, prevención, etcétera, hay que colocar el otro tema. Ese es indubitable. Si no hubiera eso, otro sería el efecto. Y lo otro, como a veces hacemos en los análisis o en los debates que hay dentro del Senado, a ver, vamos a separar en qué no estamos de acuerdo y en qué sí. Sí. Vamos a poner en dónde sí. Hay un fin último, queremos una sociedad sin drogas, eso sí lo queremos. Bueno, entonces lo ponemos acá. Ahora vamos a ver las diferencias y ahí le entramos en la metodología. Sale, adelante, Carmen. Corrupción, sin duda hay que combatirla. Hay mucha gente en prisión, hay mucha gente fuera de prisión por la corrupción. Coincidencias. Absoluto respeto a las libertades individuales. Focalizar las decisiones con un enfoque de salud pública que respete los derechos humanos. Adelante, Raúl. Todos somos parte de la prevención de adicciones. Por favor, que en el debate también tratemos el tema de cómo hacer más accesible el tratamiento para las personas que requieren el tratamiento, cómo podemos fortalecer a nuestra sociedad precisamente para que podamos nosotros penetrar mejor con la prevención y con la atención de las adicciones en nuestro país. Sí, yo platicaba con Cristina Díaz el mismo día que presentó la iniciativa y me llamó gratamente la atención, porque sabes que ahí nos quitamos de un problema. O sea, ya lo colocamos, entonces ya, pum, allá. Ahora sí juntémonos para el otro, que ahí sí sabemos que hay diferencias. Adelante, Lisa. Yo te diría, mi conclusión es integralidad. Creo que lo que le falta a la política de drogas en este país es que deje de estar tan segmentada y se vuelva una política de drogas integral. Necesitamos apuntalar el tema preventivo, sin duda, necesitamos apuntalar el tema científico, sin duda, pero nos queda también lo recreativo y nos queda también lo criminal, lo de seguridad, lo de corrupción, que eso no se ha abordado de manera significativa. Pero además, en el tema médico, no nos podemos quedar en el tema de marihuana, porque tenemos un fenómeno que le pasa solo a países como México, donde ese realismo mágico del que hablaba Gabriel García Márquez se cumple a la perfección. Y es que somos el tercer productor de amapola a nivel mundial y tenemos problemas de abastecimiento de medicinas para el dolor. Entonces creo que nosotros tenemos que empezar a hablar de lo que a nosotros en política de drogas nos hace falta, de lo que en política de drogas nos lastima, de lo que en política de drogas no está legislado, de lo que en política de drogas nos falta apuntalar,
y en función de eso dar una solución a este país en tema médico, en tema científico, en tema seguridad y en tema de derechos. Si logramos tener una discusión que apunte hacia la integralidad, vamos a ver que vamos a poder encontrar un montón de salidas, además de la regulación de la marihuana, que se van a poder hacer y en donde nos vamos a encontrar seguramente. Yo concluiría diciendo, yo quisiera un mundo en donde no hubiese problemas asociados al consumo de drogas más que un mundo libre de drogas, porque las drogas al final del día las utilizamos para sin fin de usos, para sin fin de actividades, y entonces más bien que nadie tenga que morir innecesariamente, que nadie tenga que sufrir innecesariamente y que el Estado no se haga de la vista gorda para regular un fenómeno que pues claramente a este país le es una cuestión literal de vida o muerte. Bueno, como usted puede apreciar, es parte de lo que viene, pero quizás lo más alentador es que el tema esté en la mesa, y hay una cosa que no sé si compartan. Independientemente de la posición que cada quien guarde, hay un consenso de que el tema debe de ponerse en la mesa. O sea, que ya no podemos esperar así como, ¿no? O sea, que nos caiga o algo. Sí, obligado. Y ya, bueno, pues la dinámica mundial que nos va a pegar, pues nos va a pegar, pero también hay algo que es muy importante. Me llamó la atención algo, y con esto cierro. El día, te lo dije, me acuerdo que te lo dije cuando hablamos, el día que la Corte decidió, al día siguiente, nosotros revisamos 20 diarios de primerísimo nivel, New York Times, Le Monde, primera plana, ¿eh? Sí. O sea, no página 25, primera plana, porque también para el mundo somos un referente, por las condiciones que tenemos, somos los referentes importantes. Habrá como 5 o 10 países que dicen lo que decían ellos, veremos qué hacemos. Senador, siempre muchas gracias, Javier. Gracias, Carmen, muchas gracias. Gracias, Javier. Raúl, bienvenido, muchas gracias. Lisa, Gracias, Javier, un placer. Gracias a usted, en nombre de todos los que hacen posible la emisión. Estaremos con este tema, nos lo vamos a dejar, y nos veremos en la próxima ocasión. Buenas noches, pásenlo bien, adiós.